should know. It runs in my blood. Buenas, vamos allá porque en esta hora tan extraña se acaba de levantar el embargo para poder daros mis sensaciones y mis impresiones acerca de este videojuego que estoy dejando en pantalla, Wu-Tang Fallen Feathers, un título que ya sabéis se lanza el día 24 de julio, mañana mismo desde que subo este vídeo, para PlayStation 5, Xbox Series X y S, además de PC y con lanzamiento día 1 en el servicio de suscripción Game Pass, por si queréis disfrutarlo a través de ahí, aunque recordad, sale a precio reducido si os interesa. Un título que gracias a 505 Games pues he tenido tiempo de jugar durante estas últimas 2 semanas o más bien semana y media aproximadamente, se me ha solapado con otros muchos videojuegos y lo he disfrutado durante más de unas 20-25 horas. Ya os lo publicaré a través de las redes sociales porque actualmente no tengo básicamente ningún dato que me lo pueda corroborar más allá de la carga de partidas y he hecho 2 partidas diferentes a ver cómo iban ciertas cosas, pero bueno, en resumidas cuentas que le he echado un tiempo lo suficientemente grande como para deciros a qué clase de videojuego os vais a enfrentar, aunque no se tomen esto como una valoración final del título, simplemente quiero deciros a qué es lo que vais. Obviamente tampoco, como siempre, voy a hacer ninguna revelación de situaciones de historia o personajes concretos, simplemente voy a explicaros qué es lo que viene por delante. En primer lugar, por si no ha quedado lo suficientemente claro a lo largo de estos meses cuando hemos tratado la información, la clase de videojuego a lo que os vais a enfrentar es estilo Souls. No esperen ustedes de este título, concretamente, que sea el clásico juego de acción de avanza para adelante, aporrea un par de botones y ya está. No, en este videojuego se vuelven a combinar los elementos RPG con los de la acción, dando paso a un desafío bastante importante, donde tendrás que tener en cuenta los elementos habituales. Por supuesto, los movimientos que hagan los diferentes enemigos que te vas encontrando, obviamente, según el estilo de juego que tengas, tendrás que hacer unas acciones u otras que te beneficien, y por supuesto también teniendo en cuenta los diferentes caminos que te vas encontrando para ir, digamos, superando los diferentes peligros sorpresa que te van esperando en cada esquina. Y obviamente entre esos peligros están los 2 más grandes de todo videojuego estilo Souls, los charcos de veneno y la gravedad, porque sí, te vas a caer por diferentes lugares de una manera tan rematadamente estúpida que no te puedes hacer a la idea. Eso también lo tiene este videojuego, por eso no te preocupes, es un Souls de toda la vida en todos y cada uno de los principales aspectos. Y bueno, eso en cuanto a la experiencia. Por otra parte, también cabe decir que este videojuego como tal, no esperen ustedes un título plenamente lineal, tampoco de mundo abierto por supuesto, pero es un título que se encuentra camino de las 2 cosas. En el bloque dedicado a la exploración os voy a comentar un poco ese detalle, porque no es un videojuego donde se te obligue a recorrer un camino único y exclusivo. De hecho, puedes saltarte a gran parte de los enemigos y jefes que te encuentres por el camino. Más allá de todo eso, es un título donde se nos presenta a una protagonista con un oscuro pasado, de la cual no se sabe tampoco gran cosa y que poquito a poco irás conociendo, además de otra serie de personajes a los cuales les puede hacer favores, que por supuesto variarán los diferentes finales que te irás encontrando. Pero en fin, vamos paso por paso y lo primero es lo jugable. Bueno, como tal ya hemos dejado claro que se trata de un videojuego tipo Souls, pero dentro de ese estilo hay muchas variantes que le dan su propia personalidad y formas de enfrentarlo. En este caso, no tenéis que esperar el clásico Souls tipo Sekiro o tampoco Wo-Long Fallen Dynasty, donde tu personaje puede pegar saltos triples, superar diferentes obstáculos y elementos y, digamos, tener cierta verticalidad, tanto para la exploración como para el combate. Eso aquí no existe. Es el clásico Souls más de corte tradicional. A tu personaje le duelen las rodillas, no sabe saltar, no quiere saltar y tampoco le gusta utilizar las manos. Tienes a lo mejor un saliente delante tuya que te permite ir a la siguiente zona, pero no, tienes que dar toda la vuelta hasta abrir una puerta porque, repito, es que le duele el brazo al subirse, así que no toca hacer ese tipo de acciones. Es como los Dark Souls primeros que había, pero eso simplemente en cuanto a la experiencia de desplazamiento. Ahora, en cuanto a la experiencia de combate, puede ser más rápido, menos rápido, más ágil o menos ágil según el tipo de arma que acabes utilizando. Yo en lo personal en estos videojuegos me manejo mejor con los combates ágiles. Me gustan los combates dinámicos y rápidos. A mí los clásicos combates con armas pesadas se me hacen demasiado largos y se me hacen demasiado frustrantes, pero eso ya va un poco en cada uno. Yo en lo personal en este videojuego he escogido utilizar la espada corta, mayormente todas mis habilidades las he focalizado en esa ramificación. De vez en cuando también utilizo
la lanza y de vez en cuando pues también incluso he utilizado la espada larga, pero esa ya es un arma un poco más pesada. Eso va a determinar mucho el estilo de combate que tengas, por supuesto, y también incluso las habilidades que se asignan a cada tipo de armas. Algunas las puedes modificar, por supuesto, desde los clásicos puntos de guardado, que en otros videojuegos son hogueras, pues aquí son como una especie de altares. A partir de ahí puedes descansar y formalizar ciertas cosas. Bien, eso hasta ese punto. Pero dentro del combate, como iba diciendo, aquí no se prima, por ejemplo, tampoco el bloqueo, que es algo que se está poniendo muy de moda hoy en día, el clásico parry, como se le suele llamar. No, aquí sobre todo se hace a través de las esquivas, igual que en Black Myth Wukong. Tenéis que esperar un videojuego quizá más parecido en el combate a ese título. Como tal, hay algunas habilidades que de manera pasiva te permiten realizar bloqueos, pero no es la idea. La idea es que tú esquives en el momento justo para así ganar diferentes puntos de magia. La magia y el emplumado que lleva tu protagonista, ¿qué es lo que te permite? Pues realizar diferentes ataques especiales que te consumirán más o menos y por supuesto también incluso lanzar hechizos desde lejos para que te faciliten un poco los combates. Eso se gana pues a lo largo del tiempo en el combate o también a través de las esquivas de manera más rápida. Es ahí donde tienes que focalizar en combate, en esquivar en el momento preciso y exacto y así incluso, ¿por qué no?, despistar al enemigo y dejarlo tonto por otra parte. Sin embargo, lo que es el sistema de progresión es un videojuego un poco confuso al principio, porque como tal no subes los puntos habilidades específicos como te dé la gana. No, cuando subes de nivel no puedes decir, pues ahora le voy a subir un punto de vida o un punto de defensa o un punto de fuerza. No va así la cosa. Tienes como una especie de tablero en el cual pues puedes modificar las diferentes armas para ir progresando a través de ellas. Yo, por ejemplo, me he quedado en la espada corta, avancé también un poco en lo que es la lanza, pero luego reasigné los puntos de habilidad porque me interesaba más bien focalizarme en una sola cosa, y en este caso pues conforme vas progresando en ese tablero los diferentes puntos te van otorgando pues más resistencia, más ataque, más vida, según por qué lugares te vayas desplazando, hasta incluso el manejo total del arma que estás usando. Todo eso pues obviamente lo puedes personalizar, dependiendo de tu estilo, pues tendrás que seguir un camino o tendrás que seguir otro. Al principio es extraño, pero al final te acabas haciendo. Ahora vamos a hablar de la dificultad, porque es uno de los puntos que a veces más dudas generan en la comunidad de jugadores precisamente cuando se enfrentan a esta clase de títulos, porque algunos dicen yo no me voy a meter en un videojuego que no pueda asumir o que no me vaya a poder pasar porque se me haga imposible. Bien, y también tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de si un videojuego de este tipo es más fácil o más difícil, lo hablamos en su contexto, en el contexto de que estos videojuegos generalmente tienen un reto por encima de la media. Dicho lo cual, al principio este videojuego, no voy a mentiros, me sobrecogía un poco, pero sobre todo es porque yo no estaba tan acostumbrado a los Souls más de corte tradicional, porque salvo quizá Elden Ring, que aún así tiene ciertas dosis de verticalidad, digamos que en los últimos tiempos me he acostumbrado quizá a los videojuegos que tienen más combate focalizado en el bloqueo, por ejemplo, no tanto en las esquivas. Aquí pues a lo mejor me pilló un poco de sorpresa. Ahí puede haber un elemento de dificultad para la gente que no tenga esa costumbre. Sin embargo, si tú estás acostumbrado a los Souls más de corte tradicional, los Souls con personajes de desplazamiento puramente horizontal, y también pues tienes cierta habilidad con las esquivas, como el caso de Black Myth Wukong, pues obviamente te voy a decir que lo que es la exploración de mundo no se te hará especialmente complicada. De primeras no te va a ser absolutamente nada difícil, pero repito, dentro de ese contexto, dentro de la costumbre que tengas hacia ese tipo de juegos. Ahora, en cuanto a los combates contra los jefes, aquí la cosa cambia bastante. Me he encontrado una situación de manera repetida muy peculiar. Ha habido momentos en los que con determinados jefes, con los típicos enemigos más potentes dentro del juego, he echado como 1 o 2 tardes, básicamente enfrentándome a él y que no había manera. El clásico jefe que le empiezas a atacar de todas las formas, que incluso cambias el tipo de arma para ver si con otra eres más eficaz. La cosa suele empeorar mucho si haces eso, pero bueno, en resumidas cuentas, probé de todo. Incluso probé el modo miserable. El modo miserable es básicamente el clásico combate que haces corriendo como un cobarde miserable y lanzándole todos los arrojadizos que tengas a ver si así se muere de una maldita vez. Pues ni con esas podía. Vale, y de repente me metí otra vez en el combate casi a desgana, casi por vamos a probar a ver qué es lo que sale esta vez, de manera aleatoria, y me cargo a ese jefe sin básicamente utilizar ni una sola curación, ni una sola.
y yo me empecé a plantear, o yo estaba jugando fatal, o este videojuego tiene algo raro que no acabo de pillar y me ha salido de casualidad. Luego, con otros jefes me sucedió tanto lo mismo, mucho rato dedicándome a uno solo y que no había manera, y luego pues, a través de un combate random, otra vez me los volví a terminar sin básicamente me tocase. Y eso pues la verdad me llevó a buscar un poco dónde podía estar la solución a todo esto. Y sí, más o menos la encontré. Es un videojuego que sobre todo, al menos en mi estilo de juego, premia mucho las distancias. Premia mucho el que tu personaje no esté tan pegado o solapado al encuentro de turno, no al enemigo que en este caso te esté enfrentando. Es un videojuego donde casi todos tienen como un pequeño defecto, entre comillas, que entiendo que los desarrolladores lo han programado de esta manera para que puedas aprovechar su debilidad. Y es que casi todos tienen un pequeño tic en el cual, pues, cuando tú estás demasiado lejos, se lanzan de golpe hacia ti. Se lanzan como de una manera demasiado kamikaze. Y es ahí donde tienes que estar ágil para hacer un par de esquivas y así destruirlo, así darle una somanta de palos para la historia. Vuelves a tomar distancia y otra vez se vuelve a lanzar hacia ti como un loco. Me he dado cuenta de que eso le pasa a la mayoría de enfrentamientos y así pues más o menos los he ido superando todos, que como tal, repito, no es un desafío generalmente sencillo, pero que más o menos se puede ir superando bien. Sin embargo, todo esto también es dependiente de un sistema aplicado en este videojuego que es bastante interesante y muy peculiar, todo se ha dicho. El sistema de locura. Un sistema por el cual tu protagonista cada vez irá ganando pues una especie de aura de furia mucho más impactante que antes. Esto sucederá conforme vas derrotando enemigos o conforme vas consumiendo diferentes elementos o incluso, porque no, llegando a ciertos puntos o a ciertos lugares. Esto pues va a suponerte dos cosas. La primera, que cuanto más locura tenga, más ataque vas a hacer. Es como una especie de estado de trance que te hará mucho más poderosa, pero sin embargo también vas a recibir mayor daño. Así que esto aporta un elemento estratégico bastante interesante que lo diferencia en cierto modo de otros videojuegos de este estilo. Un elemento que hará que muchas veces te venga bien estar en un estado de locura al máximo, estar en el estado de locura más alto que puedas imaginarte. A mí, por ejemplo, es algo que me beneficia, porque como utilizo un combate rápido, soy, digamos, de combates ágiles que duren pocos minutos, así que pues me da igual si en un par de golpes me pueden matar. La idea es que yo pueda realizar muchos golpes de manera consecutiva, que el enemigo básicamente no tenga nada que hacer. Igual por eso también he ganado los combates de la manera que lo he ganado, pero entiendo que a lo mejor pues alguien que utilice un sistema de juego basado en armas pesadas, esto no le deba de beneficiar demasiado, porque a lo mejor puedes dar un golpe muy poderoso, pero también eres, digamos, muy susceptible de recibir unas hostias bastante grandes. Así que en ese aspecto, como digo, tenemos un elemento estratégico, digamos, muy personal de este videojuego, que en ciertos títulos de este tipo también ha habido algo parecido, pero no necesariamente igual, o al menos es algo que lo quieren marcar como una especie de distintivo, para que sea un tanto diferente a otros títulos. Y bueno, con eso podéis jugar y por supuesto eso también va a cambiar completamente toda vuestra experiencia. Para cerrar ese bloque, en general os digo que las peleas y los combates en realidad puedes conseguir que sean bastante espectaculares, pese a que, como os he dicho, es un videojuego más de corte horizontal, que nuestro personaje no tiene, digamos, opciones en los botones para hacer piruetas mortales increíbles. Luego sí tiene habilidades específicas que permiten replicar una película del tipo Wuxia, ¿no? Esas clásicas películas chinas donde está el clásico héroe o heroína que tiene pues un desplazamiento increíble, muy espectacular. Sin embargo, no es eso lo que me ha gustado realmente de este videojuego, no. Lo que me ha gustado de este videojuego en realidad es la exploración y la construcción de mundo. Os voy a decir el porqué. Punto número 1. La construcción de mundo al principio te puede dar la sensación de que es lineal, de que es un mundo donde tú sigues para adelante, hay alguna pequeña bifurcación, pero que todo siempre te va a llevar al mismo camino. Obviamente hay algunos caminos que son insalvables, en el sentido de que hay determinados jefes que sí o sí vas a tener que derrotar, hay determinadas zonas por las que vas a tener que pasar por narices, es que no te va a quedar otra, para poder seguir progresando en la historia. Sin embargo, hay otros muchos caminos que dependerán de ciertas decisiones que vayas tomando, de ciertos personajes a los que ir ayudando, aunque todo eso quizá va más relacionado con el final del videojuego, pero
digamos que te da mucha más exploración de la que parece. Al principio, de hecho, como os digo, aparte de abrir algún atajo y demás, es como todo muy recto. Pero luego te vas dando cuenta, conforme vas avanzando, conforme vas abriendo puertas, conforme más vas viendo los escenarios y conforme más te observas los diferentes puntos que no has recorrido, que puedes desbloquear básicamente todo y no convertirlo necesariamente en un mundo abierto, pero sí tienes la sensación de que el mapa general se puede recorrer de una manera mucho más amplia de lo que parecía en un principio. Al final acabas conectando tanto una zona con otra que te da la sensación de libertad. Y eso me ha encantado. Eso al final me ha cambiado completamente el prisma de este videojuego, que al principio pensaba que iba a ser un poco más básico en ese aspecto, que iba a ser como un desplazamiento más tradicional, donde sí, clásico atajo que te devuelva al sitio, pero que al final vas a seguir para adelante y no vas a tener muchas opciones. No, de hecho hay muchos jefes que son completamente alternativos y yo me los estoy haciendo básicamente todos. No me quiero dejar ninguno atrás, por eso estoy yendo tan lento en este videojuego en cierto sentido. Es decir, que en ciertas cosas no he avanzado tanto como avanzaría otra gente, porque es que no me quiero dejar ni un solo elemento a mis espaldas, porque además determinados jefes lo que hacen es darte un objeto o un elemento que te permitirá o bien potenciarte o bien compartirlos con otros personajes secundarios que te darán pues historias o lore adicional en ese aspecto, aparte de que algunos te pueden vender diferentes mejoras, armas y otros elementos que te permitirán hacer la experiencia algo más fácil o al menos personalizarla más a tu gusto. Pero bueno, eso, como digo, me ha fascinado. Toda esta exploración, por supuesto, también se ve bendecida por un estupendo apartado visual, sobre todo más por la dirección artística, una dirección artística que nos trae pues toda esa belleza habitual conocida de la cultura clásica china, de la cultura tradicional. En este caso pues también ayuda mucho que el motor Unreal 5 consigue unos efectos de iluminación y realismo de entorno, no tanto de personajes, que la verdad pues hacen que el resultado final se vea increíblemente bien. Sí que es cierto que en el apartado de rendimiento tiene un pero bastante grande. Este videojuego en modo rendimiento va bastante bien, es un videojuego que no me ha causado ninguna clase de problema, pero en modo calidad el videojuego se resiente una maldita barbaridad. El videojuego es básicamente injugable, al menos en el tiempo en el que yo lo he estado disfrutando. No recomiendo de momento jugarlo en esa modalidad, al menos hasta que lo solucionen. De momento os invitaría a que probaseis siempre a jugar en modo rendimiento puramente. En general, ese punto es el que sí considero plenamente negativo dentro del videojuego. Yo no sé qué sucede con este motor gráfico cuando se utiliza Unreal, siempre hay problemas, y con este género en particular, cada vez que se prioriza en el modo visual, en el modo calidad, suele haber una caída de rascones increíblemente grande. Por todo lo demás, el videojuego me está gustando mucho. Tenéis que saber a lo que vais, tenéis que tener presente todo lo que os he comentado de que es un Souls de corte más horizontal en ese aspecto, pero yo la verdad, al final cuando me hago con el combate estoy plenamente encantado, y sobre todo principalmente con la construcción de mundo. En general estos videojuegos a mí siempre me fascinan, cómo se van conectando unas zonas con otras, al estilo Metroid. Son unos elementos en el videojuego que siempre me han encantado, y en este título, como además la construcción es más circular, es una construcción que acaba conectando más unas zonas con otras, pues me han acabado calando mucho en todos los sentidos. Es un videojuego muy espectacular en ese aspecto. Sí que es cierto que este título le falta, o al menos a mí no me da la sensación de que tenga el aura, tanto los personajes como los combates que tienen otros videojuegos recientes, por ejemplo como Lies of P, ni qué decir de Elden Ring o por ejemplo First Berserker Kazan. Me da la sensación de que ese aura todavía no lo ha llegado a tener. No sé si quizá es que estamos ya tan solapados de videojuegos de este género que quizá algunos de estos títulos ya están pasando un poco más desapercibidos, o por si me queda quizá un poco más de recorrido, que por cierto, si cambio un poco mi valoración y mi opinión, haré un vídeo complementario con las impresiones finales y ya comentando también un poco el desenlace de videojuego, incluso si queréis con alguna clase de spoiler. Pero bueno, en la caja de comentarios en cualquier caso me podéis dejar todo lo que serían vuestras valoraciones, opiniones o dudas, incluso, ¿por qué no? Muchísimas gracias al estudio de desarrollo por darme la oportunidad, que he sido completamente sincero con lo que acabo de comentar, y por supuesto, como siempre, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.